porque estás un poco en la noticia de los días que pasaron, de hoy, es cierto, seguir un poco hablando de qué es lo que hablaron en esa reunión con el presidente Santiago Peña, cuando le juntó con el presidente Ande, el tuit, bueno, el tuit que tiraste hoy, ya te encontraste con Camilo Pérez, todo eso vamos a hablar. Pero bueno, sí, vos estabas en carrera por la intendencia, Luis Fer. O sea, pero no era solamente hace unos meses atrás, sino vos te estabas preparando hace tiempo. Mira, honestamente, Javier, yo vengo desempeñándome en la función pública a través, por supuesto, de la militancia política. Yo estoy preparado para cualquier cargo y para cualquier circunstancia, sea la de ejercer el rol de Lord Mayor de la ciudad de Asunción, y para ello, por supuesto, que hay que pasar por una contienda electoral, como ya lo hice en su momento en la Junta Municipal, como lo eventualmente podré hacer también el día de mañana para cualquier otro cargo que hubiere. Yo estoy preparado para cualquier circunstancia. Y a partir de ahí, yo empiezo a pensar de que cuando uno es parte de un equipo de trabajo, de un movimiento, uno tiene que renunciar hasta inclusive a su propio destino o su propia ambición de a qué cargo uno quiere llegar y poner el destino político de uno en las manos de un movimiento político. Y en ese sentido fue que yo conversé con el presidente de la República y con los líderes del movimiento, también el líder del partido, sobre una posibilidad de que yo pueda ser el candidato del movimiento de cara a las próximas elecciones municipales. Y ahí quiero hacer un paréntesis, Javier, porque realmente fue un proceso un poco largo que creció o nació de forma orgánica. O sea, nunca hubo una bajada de línea o un posicionamiento o una conversación formal, sino que fue algo orgánico que surgió hace aproximadamente 2 años. Todavía uno o yo mismo no puedo desmenuzar de dónde, si surgieron a partir de los medios de comunicación, de la dirigencia, de la ciudadanía. Lo que sí es que fruto del trabajo que venimos desempeñando en la ESAP, una empresa todavía con muchísimas deficiencias para nuestros usuarios, pero a partir de ahí empieza a surgir esta posibilidad. Y te decía justamente de que nunca estuvo en mi ambición ser intendente municipal, pero como todo hombre de equipo, yo en cada entrevista respondía de que en caso de que el movimiento necesite de mi concurso, por supuesto que ahí iba a estar. Y ocurrió eso, Javier, en una circunstancia que fue justamente con la renuncia de Óscar Rodríguez, donde yo he conversado con los líderes del movimiento y también del gobierno sobre la posibilidad de poder asumir el desafío de culminar el mandato del intendente saliente, y por supuesto que también eso, por analogía, traía o conllevaba también una eventual reelección en el 2026. O sea, era como tenías que volver a la Junta para que ocurra eso. Tenía que volver a la Junta para que ocurra eso. Por supuesto que dejar, no mi función de presidente de ESAP, porque también mi misma premisa aplica para todo, el hecho de que estoy preparado para cualquier cargo y cualquier circunstancia política. No me asusta ningún desafío. Pero en aquel entonces conversamos justamente con el presidente sobre la posibilidad de poder culminar un trabajo que luego de 2 años de austeridad, de 2 años de saldar todas nuestras deudas, excepto con la ANDE, poder hacer un plan sumamente ambicioso de poder cambiar casi el 40 o 50% de las cañerías de la ciudad de Asunción. Y que a partir de ahí, por supuesto que previa evaluación, diagnóstico, medición, porque yo creo que en esto, más allá de escuchar a los amigos, que si bien es muy importante, porque desde el momento que salió la primera publicación de mi eventual candidatura o la posibilidad de que yo sea intendente de Asunción, no pararon de llover los mensajes, gracias a Dios, de muchísimas personas, no solamente de la ciudad de Asunción, sino que de todo el Paraguay, el cual yo siempre celebré, porque Asunción es la capital de todos, y hasta los amigos del norte, del sur, del este, del oeste, del Chaco paraguayo, que me alentaban para que asuma este desafío, son personas que vienen a la ciudad de Asunción y que también quieren una ciudad como todos buscamos. Pero lo que te decía, Javier, justamente a partir de ahí la idea era hacer una medición y bueno, por supuesto que ver, pero yo siempre también fui parte de la conversación con el presidente sobre buscar los mejores perfiles, inclusive también se rumorearon y lo hemos conversado sobre nombres que quizás trascendieron en su momento, quizás nunca trascendieron, pero sí hemos barajado todo tipo de alternativas para que represente al movimiento no Colorado, y luego a partir de ahí, por supuesto que al ganar las internas al partido, y a partir de ahí no solamente pensar en ganar,
sino que en hacer la mejor gestión, en primer lugar recuperando la ciudad, haciendo por supuesto que la reingeniería que hay que hacer y a partir de ahí por supuesto que proyectarnos a las próximas administraciones municipales, dejando una institución en el 2032 en mejores condiciones de las que hoy en día tenemos. ¿Sabes qué es lo que...? O sea, déjame darte un poco una visión que tengo. Es cierto, nos encontramos un poco con lo que representan hoy los outsiders, por un lado, pero también una nueva generación dentro del Partido Colorado. Claro, el marketing político pues te dice que el outsider es el que tiene algo nuevo que contar, es el perfil un poco que llama la atención, despierta curiosidad y porque bueno, forma parte un poco del lenguaje que hoy el marketing político te obliga a asumir. Pero también es inevitable que aparezcan nuevas figuras y sobre todo una generación joven. Acordate que nuestro país está conformado hoy por una alta población joven. Sí. Me parece que eso pasó. Ahora, él, cuando aparecía desde el principio tu nombre, de una manera orgánica, y que si bien venías preparándote para cuando llegue el momento, sobre todo de que el movimiento te necesite. Ahora, entre creo que formas parte un poco de esa generación joven, y entre el outsider por el que apuesta ahora el movimiento Honor Colorado, ¿cuál fue el punto para decidir finalmente sobre uno u otro estilo? No, ni siquiera estoy entrando en nombre. Vamos a jugarnos por el outsider, vamos a jugarnos por la generación joven. Vos sabés que, Javier, sobre el punto de los outsiders, exceptuando el perfil de Camilo, que sí, por supuesto que él proviene del sector no político, pero siempre estuvo vinculado también a través de la organización al cual él representó un poco a lo que es la función pública, o mejor dicho, los gobiernos. Él trató con varios presidentes de la República, 4 presidentes de la República, también tuvo un manejo muy público en cuanto a la administración en sí. Pero haciendo un poco un paréntesis sobre los outsiders versus los políticos o los políticos, hablo por parte mía de lo que mencionaba una nueva generación. Yo en las internas del 2021 saqué aproximadamente 4.000 votos en aquellas elecciones internas municipales. Luego en las elecciones generales llegué a 14.000 votos, es decir, 4 veces más de lo que saqué en las internas. Entonces, en aquel entonces yo recuerdo de que yo no humildemente, porque uno puede, no me gusta hablar de mí mismo. A veces sí tenés que ser un poco modesto, para poder, sobre todo en política. Sí, pero también para graficar, sobre todo para que se entienda. Yo no me limité o no me circunscribí en aquel entonces solamente al Padrón Colorado, sino que al contrario, empecé también a visitar a amigos, conocidos, compañeros, la ciudadanía en general. Y por supuesto que también presenté mi propuesta ante toda la ciudadanía azucena. Y fue así como que de 4.000 votos colorados pasé a 14.000 votos en unas elecciones generales donde hay un padrón abierto. Entonces, 3 veces más. 4 veces más. 4 veces. Sí, 3 veces más. Estamos mal para hacer matemáticas. 3 veces más. 3 veces y medio. 3 veces y medio, casi 4, ¿verdad? Vamos a tirar hacia 4 veces más. Y bueno, y llegué a esa cantidad de votos con mucha humildad gracias al equipo de trabajo, ¿verdad? Y también hubieron casos justamente en Paraguay, en la región, de que no precisamente uno, por ser outsider, va a ser lo mejor, o el político, por ser político, va a ser lo peor. Acá, en términos electorales, fundamental, en primer lugar, seas outsider, seas de la clase política, seas joven o seas adulto, es poder conectar con la gente. Y por supuesto que en función administrativa, en función de gobierno, lo mínimo es no desentonar y a partir de ahí empezar a traer mejores días para todos los paraguayos, para todos los ciudadanos, estando en la función en la cual a uno le toca ocupar. Entonces, yo no creo mucho en la confrontación entre outsider político o en que los políticos nomás somos los únicos sábelo todo de la administración pública, así como tampoco el outsider los únicos que pueden generar una adhesión ciudadana. Es decir, porque hoy en día parece que se instala ese discurso. Los que de repente dicen que los outsiders, no hablo solo por el caso del compañero y el amigo Camilo, sino que a nivel general, de que el outsider es el único que puede ganar una elección
pero el político es el único que puede administrar. Yo creo que ambas premisas son erróneas, falsas, porque se demostró en su momento que no fue así. Tenemos antecedentes en que a los outsiders no les fue bien. Y eso le incluye a Fernando Lugo. Después nomás se convierte en político y después obviamente termina con su estado de salud. Porque sí, hubiera sido interesante que siga en la arena política Fernando Lugo. Totalmente. Porque hace bien a la democracia, la diversidad política. Imagínate la victoria que tuvo después. Pero tenemos lo de Mario Ferreiro, lo de Hugo Javier, condenado incluso. Decía yo esta mañana con Juanma y con Sara en ABC Cardinal, lo que pasa es que hay que tener entrenamiento. O sea, el servicio público, la función pública, requiere de un entrenamiento, una preparación previa. Sí, podrás tener una historia fantástica que contar, pero ¿y si no tenés lo otro? Es cierto. ¿Qué es lo que me parece que estaba ocurriendo contigo? Entonces, por eso regreso a la pregunta. ¿Cuál fue el elemento para decantarse por uno u otro perfil? Bueno, por supuesto que todo lo que te dije recientemente es una concepción que yo tengo y que lo voy a seguir sosteniendo siempre, pero el caso de Camilo yo creo que no aplica este caso en sí de que es un outsider, porque no es una persona que, si bien nunca administró, nunca fue funcionario público, mejor dicho, administró recursos públicos y a la vista está que lo hizo de una buena manera, puesto que tuvimos el desarrollo en cuanto a equipamiento olímpico, el Parque Olímpico y por supuesto que también todos los juegos que se llevaron adelante en el Paraguay y que desde el sector en donde él representó también se pudo posicionar a la ciudad de Asunción a nivel mundial. Yo te puedo asegurar de que muchísimos atletas no conocían a lo mejor Asunción, de los que habrán venido en los Juegos Panamericanos, inclusive, porque vemos América, pero solamente pensamos en América del Sur, América del Norte, de Centroamérica mismo, a lo mejor uno no es muy habitual que uno venga a Asunción. No, Él lo pudo conseguir eso administrando recursos públicos, pero por supuesto que a través del COP. Ahora, ¿cuál fue, qué factor fue determinante para la designación de Camilo? Por lo menos en las conversaciones que yo tuve con las autoridades y los líderes del comando, justamente también mencionándole a Camilo en su momento, fue esa capacidad organizativa que él tiene de poder de una institución que quizás era una más entre las tantas instituciones deportivas que hay, o una federación más entre las tantas que hay en el Paraguay, pudo aglutinar las voluntades de 41 presidentes de federaciones, él por supuesto que erigirse como presidente del Comité Olímpico y a partir de ahí empezar a construir todo lo que tenemos a la vista, ¿verdad? Yo creo que la designación de Camilo no deja de lado todo lo que nosotros hemos hecho en este corto tiempo que llevamos al frente de la SAP o de la Junta Municipal en su momento cuando fui, o de militancia partidaria que tengo, sino que también es un complemento que también viene a darle más frescura al partido y sobre todo un mensaje, Javier, de que en el Partido Colorado y en el movimiento o no colorado todos son bienvenidos y que la competencia es todos los días para demostrar ser el mejor o para que fruto del trabajo, por supuesto que también uno tenga consecuencias políticas favorables. Pero el plazo que estableció Camilo fue el 17 de diciembre porque tienen que haber elecciones en el Comité Olímpico. Yo entendí que por una cuestión más de respeto al puesto que está teniendo de presidente ahora mismo y porque va a ir a una reelección, probablemente pida permiso para ser candidato. Por una cuestión de respeto no se hace el anuncio ahora, pero la foto que publicó La Torre, que publicaste vos, da cuenta que efectivamente sobre él va a recaer la responsabilidad de ir a las internas. ¿Pero qué acordaste? Nada. No, espera, nada no te voy a creer. Porque uno dijiste 14.000 votos, probablemente creciste. Una administración en ESAP que viniste contándole a la ciudadanía sobre tu gestión. De manera orgánica aparece tu nombre. O sea, hay varios elementos que tenés en tu haber como para sentarte a negociar. No sé si negociar. Para sentarte a plantear, mire, yo tengo esto y esto a cuestas y si se decanta sobre otro, pues bueno, usemos la palabra negociar. Claro, la negociación es legítima. O sea, ¿Qué conversaciones hubo?
Mira, yo acostumbro, Javier, a no poner la carreta encima del buey, ¿verdad? Primero tenemos que por supuesto, que lograr el triunfo en las próximas internas, luego en las próximas elecciones generales, y a partir de ahí, de lo único que hablamos una vez que lleguemos fue de planes y proyectos. Sí, fui muy incisivo en el hecho de que coordinemos los trabajos con la municipalidad. Si tuviese que o continuase en esa, para aquel entonces, él en la Intendencia Municipal, que podamos trabajar coordinadamente. Eso no quiere decir que no lo hicimos en la administración de Óscar Rodríguez, al contrario, pero creo hoy que con la dinámica de la impronta que él va a aplicar en la Intendencia Municipal y el trabajo que ya venimos desarrollando nosotros en la ciudad de Asunción, va a ser de que podamos coordinar y sobre todo acelerar el proceso, que hoy de repente puede estar un poco retrasado, no por falta de comunicación, sino que porque la municipalidad también tiene sus frentes que atender y también por supuesto que nosotros los mismos, pero no se puede pensar en una ciudad sin cambiar primero lo que está abajo. Uno puede planificar plazas, puede planificar edificios, grande desarrollo inmobiliario, vivienda, zona gastronómica. No se puede hacer eso o no se debe hacer sin abajo primero. Sí, empezamos a adecuar tanto la red de agua potable así como también la cobertura cloacal. Sin cobertura cloacal no hay desarrollo sanitario, no hay desarrollo inmobiliario. Sin una red de agua potable acorde a los nuevos tiempos, ¿de qué te sirve instalar grandes barrios cerrados si no tenés presión o no tenés agua? Bueno, ahí vos estás hablando de unas cuestiones de políticas públicas como ESAP. Pero no es eso lo que yo quiero saber. Y no sé si me vas a responder. Pero ¿qué conversaciones políticas? Mira, en términos políticos... porque si usas tu caudal, lo que conquistaste, lo que viniste acumulando, lo que tenés por conquistar, eso forma parte de un aval para sentarte en una mesa de diálogo político y decir, a ver, señores, esto es lo que yo soy, represento, estos son los logros que tengo, el punto de vista electoral sobre todo. Sí. Hablemos sobre esa base, sobre todo cuando no vas a ser el candidato. Sí. Cuando hables con Camilo, Javier, justamente le podés preguntar yo, y no solamente a Camilo, al propio presidente de la República, Santiago Peña, cuando fue candidato al vicepresidente. Yo no soy una persona de pedir ni de condicionar, más bien me pongo el equipo al hombro y empujo el carro, me pongo como en términos de rugby ahí en el scrum a hacer fuerza para lograr que el equipo salga adelante, ¿verdad? Consecuencias del trabajo, por supuesto que también vienen los espacios políticos que a veces se te da y otras veces no, pero no soy una persona de pedir ni de condicionar. Es más, justamente llegué hasta donde llegué en cuanto a la posible candidatura por ser hombre de equipo, en el sentido de que nunca fue un deseo o una conversación de un querer por parte mía, sino que fue algo orgánico que se empezó a dar. Y por supuesto que yo, escuchándole a los amigos, a la dirigencia, sí, a las autoridades, a los líderes, a los medios, veía de que, gracias a Dios, había buena sintonía. Entonces, tampoco yo podía desacreditar o ser muy egoísta y pensar solamente en mí. ¿A qué quiero ir con esto? Si uno le pregunta a la ciudadanía de Asunción quién quiere ser intendente municipal, a lo mejor uno, con el impulso y el ímpetu de querer cambiar, todos dirán que sí. Pero cuando uno conoce y empieza a ver y conocer a profundidad, por lo menos en la clase política, nadie quiere agarrar la municipalidad de Asunción. No. Entonces, yo no iba a caer en ese egoísmo de decir, no, es un cementerio político, de ahí no voy a crecer el día de mañana, fulanito terminó así, menganito terminó así. Yo no tengo una visión egoísta de la política, sino que yo renuncio al yo para pensar en nosotros y digo, bueno, si la ciudadanía quiere, ve con buenos ojos, necesita de mi incursión en la municipalidad, pues claro que iba a dejar todo de mí, aunque después de ahí no tenga vida política, porque iba a dar lo mejor de mí, pero por supuesto que muchas veces no alcanza la voluntad de uno, pero no iba a rehusar mi compromiso, en primer lugar partidario y en segundo lugar con toda la ciudadanía de Asunción. Asunción obviamente capital, La Torre
el diputado Latorre, su territorio es capital. ¿Con quién tenés mejor sintonía? ¿Con el que es de capital o con Pedro Aliana? No, yo con Pedro Aliana tengo una relación que yo creo que trasciende inclusive en cuanto a los liderazgos, que ya llega a la amistad, por supuesto, que siempre con el respeto y el decoro que merece, siempre en mi trato con él de esa manera. Sí, hablé con el vicepresidente, así como también con varios senadores que se manifestaron favorables hacia mi persona en cuanto a que yo pueda representar al movimiento, senadores, diputados, ¿y él dirigentes? Te dijo que era favorable ceder esta candidatura? Yo, en primer lugar, ¿te recomendó eso? En primer lugar, hablé con el presidente de la República al respecto sobre la posibilidad de ya acelerar el proceso y terminar con los que no sea un nombres desgaste. que iban, que no sea un desgaste. Mira, sí, en algún momento pensé que podría ser un desgaste porque me llamaban los medios, me hablaban de la intendencia y yo todavía no estaba convencido ni estaba en campaña y decía mi nombre como que está ahí, mano, o sea, no sé, y finalmente pensé, dije, o sea, estamos en política y al estar al servicio público, el nombre uno siempre va a estar ahí para bien o para mal, ¿verdad? Entonces tampoco yo nunca corté, porque tampoco nunca corté la posibilidad de no ser, pero sí hablamos con el presidente sobre la idea ya de arrancar el proceso electoral, de que el movimiento lance un candidato, cualquiera fuese él o la candidata en aquel entonces cuando veníamos conversando, y que de aceptar el señor Camilo Pérez, por supuesto que ya empezaba a cerrar filas, a trabajar con la dirigencia y llevar nuestro producto electoral a cada uno de los barrios de Asunción. O sea que si llegase el momento de que se tengan que decantar los liderazgos, los dirigentes, las bases, por los liderazgos, entre Aliana o Latorre, Aliana va a ser siempre tu camino. No, yo con Pedro Aliana tengo inclusive una convicción que yo le dije inclusive a él de forma personal y hoy lo digo de forma pública. Yo tengo la convicción de que él tiene que ser el próximo presidente de la República y eso te lo digo hoy, Javier, te lo voy a decir mañana y te lo voy a decir el 2027. ¿Te llamaron del aptismo después que haya aparecido? O sea, porque así fue, si hacemos la cronología, ocurrió el tema del corte en ESAP por parte de Ande, al día siguiente a la tarde aparece lo de Camilo, y ahí te tantearon del aptismo. Se fueron toditos para hacer lo de la Ande, ¿verdad? No, mira, hoy ya un poco más tranquilo, por supuesto, y ya habiendo hablado con el presidente de la ANDE, también con el presidente de la República, y que fruto de ello se originó una mesa de trabajo, que no hay mal que por bien no venga, por más de que 8 horas se quedaron sin agua, casi 200.000 personas. Conversación con el aptismo yo no tengo y tampoco voy a tener. Voy a tener seguramente luego de las elecciones internas, cuando nosotros ganemos las elecciones internas con Camilo. Por supuesto que ahí vamos a conversar con los líderes del aptismo, en primer lugar con el candidato o ex candidato para aquel entonces Daniel Centurión, también con el diputado Mauricio Espínola y por supuesto con todo el comando electoral del aptismo. Así como también lo vamos a hacer seguramente luego de que Pedro Aliana gane las elecciones internas del 2027. También vamos a conversar seguramente con Arnoldo Vins, con el propio expresidente Mario Abdo Benítez. Pero tanteo para que vos seas uno de los precandidatos del aptismo no hubo. No, para nada, Javier, ¿sabes por qué? Vamos a suponer que fuese, bueno, en política también y no podemos desconocer que uno siempre antepone sus intereses por encima del resto y cuando no se le da a lo mejor la oportunidad que uno buscó, uno levanta campamento y se retira normalmente a la vereda de enfrente. Pero hubo muchos casos. Muchísimos casos. Totalmente legítimo. Y es legítimo porque uno busca su espacio por él, pero en este caso en particular, yo no estaba en campaña, sino que yo era una alternativa, una ficha, por ser hombre de equipo, hombre de movimiento, hombre de partido, y decir, bueno, muchachos, si es que necesitan de mi incursión, porque se viene hablando mucho de mi nombre, y el equipo así lo establece, por supuesto que ahí voy a estar, pero yo tengo un único objetivo, el cual es que el movimiento de Nuevo Colorado gane las próximas elecciones nacionales. ¿Y si gana, vos eventualmente vas a ser el próximo candidato a intendente? ¿Del 2032? Sí. No, mira, es muy lejano, Javier. Vos sabés que yo, mira, pienso bíblicamente un día a la vez. Y
Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué me depara a nivel electoral? Y queda el 2027, Pero entonces te si están la ANDE sacando algo para el cual vos te estabas preparando. pero ¿sabes qué pasa? Si la ANDE me sigue cortando la luz, yo creo que me voy a mi casa el próximo fin de semana. No, pero sobre el punto, Javier. Vamos a seguir bañándonos con jarrita, con baldecito, latona. Humildemente, Javier y a la audiencia, yo estoy preparado para cualquier cargo y cualquier circunstancia política. Cualquier cargo desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político. Y cualquier circunstancia. Una elección interna, una elección general, una designación por decreto, una designación de la forma que fuese. Y cuando tengo esa convicción, o a partir de ahí, es que yo dejo que el devenir de los hechos vaya aconteciendo y seguramente en aquel entonces, cuando tenga que tomar la decisión si inscribo alguna candidatura para cualquier cargo electivo, no, por supuesto que lo voy a hacer con un análisis en primer lugar de mi familia, luego por supuesto que también unas mediciones y ahí decidiré, pero no tengo diagramado cuál es el siguiente paso en política, sino que más bien que el equipo en conjunto se consolide. Porque inclusive puede que yo no me candidate a nada el día de mañana y decida apoyar al movimiento de la gradería, hablando en términos futbolísticos, y le acompañan los que están mejor posicionados. Claro. Vos sabés que ese no fue el tiempo. Quería preguntarte sobre el tema Andesap, pero ya pasó. Creo que lo más relevante estaba haciendo esto, pero cuando te viste cara a cara con Félix, presidente Andes, ¿qué pasó? Y yo creo que nunca... ¿Lo dijiste, yo creo que nunca hubo tanta cobertura militar en esa reunión. No, te hincho nomás, no. Realmente fue una conversación de mano a mano donde pudimos también nosotros conversar seria y formalmente, porque siempre era muy de paso la deuda, cómo hacemos, demás cosas, y sí a través del Consejo de Empresas Públicas, pero bueno, cuando el presidente nos convocó, claro que ahí hablamos, en primer lugar, de que esto no vuelva a repetir, de que en primer lugar está la ciudadanía, está la gente, están vidas humanas que pudieron haberse afectado. Me parece que acá hay estirón de oreja para los dos. Totalmente. Para Félix porque obró de esa manera y más que interesado en cobrar la plata que le debe SAP, en realidad dejó sin agua potable a miles. Totalmente. Y también un estirón de orejas para vos porque es cierto, ahí vos tenías una negociación latente de cómo pagar una deuda. O sea, los dos son responsables de lo que ocurrió. No, vos sabés que yo Javier, como dije en algunos medios, yo no soy el deudor ofendido porque se le reclama que se le dé, no, de ninguna manera. Pero estábamos nosotros en una conversación, en un cuarto intermedio, cierto que nunca cerramos o nunca nuevamente reanudamos, pero es un círculo vicioso que se formó a consecuencia de que Javier me debe a mí y yo le debo a Enrique. Yo no le puedo pagar a Enrique si antes Javier no me debe a mí. Por lo menos lo que es el mismo concepto, servicios básicos. A mí me deben por servicios básicos. Yo también debo por servicios básicos. Entonces, no es una falta de voluntad, no es una irresponsabilidad. Y bueno, y conversamos Pero no midieron los alcances porque terminaron afectándole al presidente de la República. Ese es el punto, Luis Fer. Así mismo. Y hubiese querido que me corten la luz y que me deje sin aire acondicionado en mi oficina de la SAP, ahí sobre José Verge, y que suframos 8 horas nosotros. Yo mismo la falta de energía eléctrica. No puedo ir al baño, no poder prender la computadora, bueno, lo que son todavía conexión eléctrica, ¿verdad? Aire acondicionado, en fin, todo la posibilidad que te da una conexión eléctrica, ¿verdad? No, y no tener que sufrir todo mal ahí. Te cuento así muy en confidencia. Tengo el tanque y el motor. Justo se quemó el automático del motor. Por supuesto me fui a sacar agua del tanque. Sí. Y jarrita, 4 de la tarde para venir a trabajar. Volvimos a Asunción. Pero ese no es nada, porque puedes usar agua mineral. Pero imagínate aquellas personas que necesitan el agua por una cuestión de salud. De eso se trataba. Había hospitales, sanatorios, escuelas, o sea, se tocó el botón rojo y se quedó sin... Marón. Sí, pero felizmente eso, bueno, de vuelta, perdón, decirle a la ciudadanía, pedirles disculpas nuevamente, y no me voy a cansar de pedir disculpas por este percance administrativo que tuvo un alcance en la ciudadanía, lastimosamente. Esto no va a volver a repetirse, ni aunque debamos o no que debamos. Eso no quiere decir que nos tengamos que relajar, pero a partir de ahora empezó
otra dinámica interesante para que también los ministerios, que puedan pagar son la deuda. los principales deudores de ANDE y ESAP, de servicios básicos, nos paguen a los dos, paguen tanto a la ANDE como también a la ESAP. Luifer, un gusto, gracias por tomarte el tiempo y sobre todo explicarle un poco a los asuncenos de qué pasó, aquellos que eventualmente decían, sí, vamos a votarle a Luifer Bernal, pero hoy no está precisamente en la línea de competencia. Yo le agradezco eso muchísimo, Javier, porque realmente desde el momento que se dio la posibilidad de que yo represente a la ciudad de Asunción, recibí miles y miles y miles de mensajes a favor y en contra de que no me metan eso y a favor de que sí, lo cual es doble gratificación porque demuestra el aprecio que tienen hacia mí, de que me vaya bien y por supuesto que también en caso de los que querían que me meta, de que pueda representarle, quiere decir que algo bueno estoy haciendo o por lo menos el esfuerzo se está notando. Y ¿verdad? ese caudal hay que usar para negociar. Ese caudal siempre hay que usar como un estímulo al despertarse todos los días en no defraudarle a la ciudadanía, cualquiera fuese el color, no defraudar a la ciudadanía y en el lugar en donde yo esté, representar de la mejor manera, honrar la confianza en primer lugar de quien me dio esa confianza y en segundo lugar de toda la ciudadanía que está esperando un cambio también en una nueva generación de actores políticos que estamos emergiendo. No solamente en el Partido Colorado, en la oposición, en los diferentes partidos. Cierto, cierto. Gracias, Luifer, un gusto. Al contrario, muchísimas gracias.